Sí. Usted va a coger alguna asistencia, sino que es que con este Teams desde el explorador no me permite abrir nada en los mensajes ni nada. No hay asistencia. De hecho, las webconferencias no tienen, digamos que llamadas de asistencia. Con un solo estudiante que se conecte, uno dicta. Así no se conecte nadie, yo debo hacer la webconferencia para que además quede el registro para que el estudiante que desee conectarse, desee enterarse de qué se trató, pueda ver el video. Ah, entendido, profe. Listo. Muchas gracias. Listo, entonces damos inicio hoy 12 de octubre a la webconferencia, la segunda webconferencia de sistemas de instrumentación y control de procesos industriales, que estaba agendada desde el principio de semana, desde el día lunes estaba agendada. A los estudiantes los cité por Teams, les envié la invitación, coloqué el link en el foro, pero también además en las noticias. Bueno, por 3 formas diferentes fueron citados los estudiantes. Entonces, la idea que tenemos hoy es dar algunos elementos para trabajar la fase del día de hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar primero de qué contiene esta fase. Esta fase contiene, digamos que, los elementos, mirando pues la guía. Yo estoy grabando, no estoy compartiendo la pantalla, déjenme comparto la pantalla, que es que no estoy compartiendo la pantalla para que se vea. Compartamos la pantalla. Ahora sí está compartiendo, profe. Ahora sí está compartiendo la pantalla. Entonces, esta es la guía de esta actividad y la rúbrica de evaluación. La actividad 1 consiste en que cada estudiante ingrese pues a su entorno de evaluaciones y pueda hacer el desarrollo de temas, ¿cierto? En términos generales, lo que se va a hacer es una actividad colaborativa, muy similar a la que se realizó en la fase anterior, pero esta es más de definiciones, una actividad que es un sensor, y relacione un ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de nivel, un sensor de caudal, un sensor de nivel de agua, ¿cierto? Y menciono un ejemplo, o sea, es realmente fácil. ¿Qué es un transmisor industrial? Y relaciono un ejemplo, un transmisor, por ejemplo, un transmisor es un equipo que nos permite medir la cantidad de agua que está pasando por determinado momento. Relacionen los tipos de transmisores industriales que existen. ¿Qué es una termoresistencia? Es una resistencia que está dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, es el principio de funcionamiento de una greca a través de una termoresistencia, ¿cierto? Y relacionen la ecuación característica. Pero todos estos elementos, ahorita les digo dónde encuentran todas estas definiciones, aunque las definiciones las puede conseguir en cualquier parte de Internet, pero el curso trae todos los elementos para que el estudiante pueda acceder a la información. ¿Qué es un termopar? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Qué es una escriba los rangos de temperatura de termopares. ¿Qué es un termostato? El principio de funcionamiento. El termostato funciona entre varias temperaturas, una temperatura máxima, una temperatura mínima. Se dispara, es el principio de funcionamiento de una greca, que cuando llega, por ejemplo, el tinto a 70 grados se apaga, pero porque ya no necesita que el tinto se ponga más caliente. Pero cuando se enfría por debajo de 40 grados se vuelve a prender. ¿Para qué? Para que el tinto se mantenga caliente, un termostato. Y así sucesivamente, pues para elementos para medir temperatura. Entonces son unas definiciones sobre sensores y transmisores y ahorita mostramos dónde pueden conseguir esas definiciones.
simplemente de un libro que les da la bibliografía que enseguida le muestro. Esta es la pregunta de sensores y transmisores. Una de actuadores, ¿qué es un actuador? Un actuador, por ejemplo, es una válvula que se abre y se cierra para que salga agua, para que entre un elemento, un combustible. ¿Qué es un preactuador? El desarrollo de esta fase se identifica, entonces, ya con estas definiciones, ya usted tiene unos elementos definidos y le está diciendo que desarrolle en esta fase, va a identificar una empresa que tenga una necesidad de automatizar un proceso y proceda a llenar esta tabla. El nombre, el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5. El nombre de la empresa, el nombre del funcionario, la ubicación de la empresa y ficha para una entrevista. Pero si trabaja ya el estudiante, pues obviamente no necesita pues hacer una entrevista. Esto en caso pues de que el estudiante no tenga ningún vínculo con una empresa o no pueda visitar una empresa de algún familiar, algún conocido, algo así, pues sí, señor. Qué pena lo interrumpo. O sea que solo es poner el nombre de la empresa, Sí. pues la empresa de trabajo. Sí. El nombre del funcionario que no les copié muy bien. El funcionario, este es el funcionario es digamos, es tu nombre. Es tu nombre del estudiante. Bueno. Nombre del estudiante, tu nombre, la ubicación de la empresa y listo. Está en la empresa y si tiene, ¿sí? Que así diga, la empresa Sofasa o la empresa Ecopetrol es para el estudiante Fabián Hoyos, está ubicada en la Sabana de Bogotá y bueno, no tiene entrevista porque él trabaja allá. Listo. Ok. Listo. Entonces ya con eso ya usted cumplió diligenciando la tabla para la empresa. Ok, profe, listo. Y son 5 porque en cada grupo son 5 estudiantes. Entonces, con eso ya usted ha hecho la identificación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, en esta actividad, primero usted identifica, hace unas definiciones de sensores, actuadores, termorresistencias, que esas definiciones enseguida le muestro dónde las consigue. Luego de hacer esas definiciones, identifica la empresa. Y listo, después de haber terminado de ubicar la empresa para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que, bueno, usted dice que debe tener las fechas, revisar la web, revisar los contenidos, digamos, ese es el trabajo grupal. Identifique la empresa, esto es lo que ya tenemos. Entonces ya usted lo que va a hacer ya es un documento con portada, como lo han hecho en los otros elementos, que contenga lo siguiente. Todos los estudiantes del grupo deben participar, o sea, deben de llenar una actividad de una empresa diferente. Cada grupo debe elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación. Lo entrega un solo estudiante, entrega la actividad por los 4, los 5 que se tenga y solo debe incluir a las personas que hayan participado. Y en relación de eso, o sea, es lo siguiente. Entonces, primero, identifica la característica. ¿Cómo se hace la evaluación? Se identifica las características de los sensores, transductores, características y definiciones, que es el primer punto que ustedes deben consultar, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a ubicar? Pues las definiciones. Segundo, primero son los sensores, y luego son los sensores y transmisores, y luego son los actuadores. Entonces son definiciones de sensores y definiciones de actuadores, que son los 2 puntos que vimos al principio. Y luego, para el tercero, va a identificar la empresa con la tabla, llenando ahí a la empresa, y luego pues hace un informe con relación a un proceso de automatización que se requiera hacer en esa empresa cumpliendo las normas de trabajos escritos. Digamos que eso es lo que va a realizar el estudiante. Es una actividad relativamente sencilla, muy
muy sencilla lo que hay que utilizar allí, ¿cierto? Sensores y actuadores son definiciones de sensores actuadores, identificar un proceso de automatización que la empresa requiera implementar. Describe ese proceso, que ese es uno de los puntos que se debe consolidar en el informe, realizar la presentación de la actividad, identificando la empresa con el nombre, la ubicación, la fecha. Entonces, realmente es demasiado sencilla esta actividad. Ahora, cada estudiante identifica la empresa, va llenando la tabla y hasta que se llene completamente. Esta tabla debe estar totalmente llena con todos los integrantes de los que participen. Si usted está en un grupo donde no participa nadie, hágalo usted, no espere a que otro se presente y lo diga. Yo quiero aprovechar esto para dar una pequeña explicación sobre los sistemas de automatización. Entonces, una planta es un proceso que se requiere controlar, que es lo que ustedes van a identificar en la empresa. Es algo que usted requiere automatizar. Puede ser un horno para calentar galletas, un tanque de agua para controlar el agua, la salida de un líquido, la velocidad de un motor, por ejemplo. Eso es lo que comúnmente se llama una planta. En esa planta hay unas variables de entrada y hay unas variables de salida. Por ejemplo, si la planta es un motor, yo voy a controlar la velocidad del motor. Entonces, la variable de entrada es el voltaje que le estoy aplicando al motor. Porque cuando, por ejemplo, yo estoy controlando la velocidad de un motor a través de un variador de frecuencia, entonces lo que estoy aplicándole es un poquitico menos de voltaje del voltaje nominal. Entonces, en la medida que yo le aplico el voltaje, aumento ese voltaje hasta llegar al voltaje nominal, la velocidad del motor es directamente proporcional. Entonces, la variable de entrada es el voltaje y la frecuencia en la que estoy aplicando a la entrada. Y la salida es la velocidad del motor, por ejemplo, a manera de ejemplo. Entonces, en términos generales, lo que quiero explicar es que en un sistema que yo voy a controlar, hay variables de entrada y hay variables de salida, ¿cierto? Entonces, las variables de entrada no dependen de nada. ¿De qué depende de qué depende que le coloque más o menos voltaje a la entrada? Del gusto que yo quiera, de la necesidad que quiera. Mientras que la velocidad del motor sí va a depender del nivel de voltaje que yo esté aplicando a la entrada del motor. Entonces, normalmente las variables de salida son variables dependientes. ¿De qué depende? De la variable de entrada, ¿cierto? Y la variable de entrada normalmente son variables independientes. Yo tengo aquí un proceso de un sistema donde tengo una entrada y una salida. Es un sistema de enlazo abierto. Un sistema en enlazo abierto es, aquí está la entrada, el controlador y la salida. Por ejemplo, un sistema de enlazo abierto es por ejemplo, la lavadora. Usted pone a funcionar la lavadora y dice, voy a lavar 50 minutos. ¿Qué hace la lavadora? Prende, empieza a funcionar, independiente que la ropa quede limpia, que quede sucia o que quede con mucha agua, un poco escurrida, lo que sea, a los 50 minutos para la lavadora. Eso es un sistema enlazo abierto. Mientras que un sistema enlazo cerrado, tenemos aquí una entrada, entra el controlador, la salida en la planta y en la salida hay un sensor, se sensa y hay un error, ¿cierto? El porcentaje que yo quiero tener controlado. Entonces, lo que voy a obtener luego es una señal que se va a realizar nuevamente al controlador
y esa señal se compara la señal que está realimentando con la entrada y vuelve a realimentar a la planta. Y así sucesivamente hasta llegar a los valores deseados. Por ejemplo, supóngase que la planta es un tanque que esté llenando. Entonces, a la entrada del tanque yo le estoy alimentando con agua. Estoy llenando el tanque. Y el controlador lo que hace es dejar pasar el agua para la planta, que es un tanque. Aquí tengo unos sensores en la planta, que es el nivel mínimo. Como el nivel mínimo está activado, significa que la planta ya tiene agua, en este caso el tanque, y saca un error y dice, no, el nivel está muy bajito, siga abierto el controlador, siga abierto, hasta el momento en que llegue y que llegue y se active el sensor del nivel máximo del agua. Entonces, la medición, el error va a ser cero, y como el error es cero, entonces el controlador lo que hace va a ser cerrar la válvula. ¿Para qué? Para que el tanque no se bote de agua. Eso es un sistema, por ejemplo, que tenemos ahí. Bueno, todos los sistemas yo los puedo modelar. Yo puedo modelar un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden, un sistema masa resorte, un sistema de llenado de un tanque. Normalmente yo los puedo simular a través de una ecuación diferencial, que es lo que estamos mostrando ahí. Aquí estoy mostrando algo parecido a lo que estaba enseñando ahorita. La planta es un sistema y tengo una salida. Aquí pues tengo lo que mostraba yo, el agua. Entonces yo estoy llenando el agua. Ese tanque, la planta es un tanque de agua. Entonces lo que hace es que a través de esta entrada entra agua, llena aquí el sensor que está en nivel máximo está desactivado, sigue en la medición, se mide y dice, no, todavía le cabe más agua. Entonces llega una señal que siga abierta, ese controlador aquí, ¿cierto? Que esto sería un actuador, una válvula, un actuador. Entonces esta válvula lo que hace es estar abierta para que este tanque se llene y en el momento instante en que se llene hasta el nivel máximo permitido, se activa un sensor. Una vez ese sensor hace una señal de medición y le manda una señal al controlador, que lo que hace es cerrar esta válvula. ¿Para qué? Para que no siga llegando más agua a la planta, que es el tanque, y el tanque se bote. Una vez se empiece a bajar, este sensor va a activarse nuevamente y vuelve y se llena, ¿cierto? Eso es un control en lazo cerrado. Eso es un control en lazo cerrado. Tenemos aquí otro ejemplo. Esto es, por ejemplo, un ejemplo un poco más, donde coloco un poquito, un ejemplo un poco más concreto. Pues estamos llenando este líquido, estamos sacando agua caliente, entonces por acá le entra el agua. Aquí tenemos un sistema que está sensando el agua que va pasando por aquí, la temperatura, y lo que vamos a tener a la salida pues es un agua caliente o una agua tratada, y luego se va a cerrar este actuador, esta válvula que es un actuador y la que va a controlar la cantidad de agua. Si el agua está muy fría, entonces cierra para que se caliente un poquito a través de un sensor, un actuador, un elemento pues que tengamos controlando la temperatura. Esos son ejemplos de lazo cerrado. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo un fluido frío. Entonces, ese fluido frío, lo que yo necesito es calentar. Por ejemplo, estoy calentando agua que viene a través de un intercambiador de calor que va a salir acá en esta parte. Entonces, por acá entra agua fría. Entonces, a la salida debo tener agua caliente, pero no agua caliente a cualquier temperatura. Supongamos que la necesito a 40 grados. Entonces, tengo un sensor aquí a la salida que me está sensando la temperatura. Llega a este controlador y le pregunta, ¿el agua está a 40 grados? No. Entonces, le dice, cierre un poquitico aquí, aumente la entrada de vapor caliente, por aquí. Por aquí hay una fuga, pues un elemento donde puedo utilizar vapor caliente para utilizar en la industria, pero lo que yo voy a utilizar es el agua. Entonces el agua todavía no está
no está a 40 grados, entonces manténgala en estas condiciones. Una vez el agua llegue a los 40 grados, le dice a esta válvula de aire, ábrase o ciérrase de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Esto es un sistema de control en lazo cerrado. En lazo cerrado, ¿qué quiere decir? Que está comparando la salida la está comparando directamente con la entrada. ¿Cómo está con relación la variable de salida con respecto a la variable de entrada? Entonces eso nos permite activar una válvula. Normalmente las salidas están monitoreadas por unos sensores, un sensor de temperatura, un sensor de caudal, un sensor de presión, un sensor de nivel de agua, en fin. Y la entrada normalmente son controladas por alguna válvula. Esas válvulas se abren o se cierran de acuerdo a la señal que le llegue de este controlador a través de un transductor, ¿cierto? Porque recordemos que los controladores dan señales análogas y señales digitales. Si sale un 1, entonces dice ciérrese la válvula, y si sale un 0, ábrase la válvula, o viceversa, de acuerdo a como esté programado, ¿cierto? Por eso es que, digamos, se tiene un transductor, porque normalmente esas señales son de 4 a 20 miliamperios, o de 0 a 5 voltios. Bueno, digamos que eso es un ejemplo de lo que vimos ahí, donde podemos consultar un poco acerca de la teoría. El documento que le estoy mostrando aquí es el documento, voy a empezar a mostrárselo desde aquí, es el sílabus del documento, el sílabus del curso de sistemas de instrumentación y control de procesos industriales. El sílabus está en el curso, ustedes tienen acceso a este documento. Entonces, en este sílabus, que está actualizadito de marzo de este año, fue la última actualización, entonces ustedes lo que van a hacer es, en las unidades 1 y 2, es donde van a conseguir todas esas definiciones. Aquí nos dice que lo que vamos a seleccionar es una instrumentación industrial, que es la actividad 2, en la fase 2, porque la primera fue unos conceptos fundamentales de sistemas de instrumentación, que fue la actividad que se cerró el domingo pasado, que en este momento pues la estoy calificando, ya llevo varios calificados, espero terminarla a más tardar este fin de semana de calificarles a todos los estudiantes para que puedan ver en la página la calificación. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar una instrumentación industrial, que sería la segunda fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer la actividad? Vamos a estudiar la unidad número 1, que es un sistema de instrumentos. Ya hicimos que es un sistema de control, sensores y principios de funcionamiento, transmisores industriales y actuadores. Mire que tenemos que en esta actividad definir qué es un actuador, qué es un preactuador, qué es un transmisor. Entonces, aquí usted encuentra, ¿y dónde está esa bibliografía? ¿Vale? Aquí. Estos son los autores, la bibliografía, y está el enlace directamente que los lleva allá, donde usted puede hacer esa consulta que le permite hacer la actividad. Tiene varias bibliografías. Esto sería para la unidad 1. Tiene 4 bibliografías para la unidad 1. Y la unidad 2, que también le sirve para usted hacer, digamos que la descripción del sistema que requiere la empresa, que es un lazo de control en lazo cerrado, tipos de variables, lo que hacíamos ahorita, medidas, procesos, simbología. Le da una repasadita a esta primera parte, los sistemas en lazo cerrado y en lazo abierto para un sistema automático de control. Y eso, aquí tienen la bibliografía. Ahí tienen la bibliografía. Inclusive le dice, vea, desde la página 82 hasta la página 102. Desde la página 82 hasta la página 90. Le dice en qué página, desde la página 35 hasta la página 58. Entonces, esas son las 2 unidades que usted tiene que darle una repasadita antes de ¿qué? De responder las actividades que tiene que realizar. En términos generales, ese es como las actividades que hay que hacer. Es relativamente sencilla, participativa, hacer unas definiciones y seleccionar una empresa donde tengan un sistema de automatización por
por realizar y describir ese sistema de automatización en qué consiste. Fabián, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? No, señor, está muy claro todo, pues, no hay complique. Bueno, entonces estamos muy claros en lo digamos que tenemos que hacer. Yo voy a dejar de compartir porque ya tengo aquí ya le expliqué la guía, el sílabo, donde está pues como la información. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Listo, ya volvimos aquí. Entonces, recordemos que yo he creado un canal de Teams. He creado un canal de Teams. Ese canal de Teams sirve para que estemos en comunicación. También tengo asesorías, atención sincrónica. Los lunes a las 8 de la noche y los jueves también a las 8. ¿Qué quiere decir eso? Que los lunes y los jueves yo estoy aquí conectado por si algún estudiante tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta para resolver, alguna inquietud con respecto a la guía, alguna duda con respecto a algún tema, alguna duda con respecto a la actividad que hay que entregar. O sea, que el estudiante puede ir desarrollando, puede ir montando, puede ir trabajando o puede mostrarme la actividad, profe, voy aquí, ¿cómo voy? Voy adelantado, me falta esto, tengo dudas sobre esto. Para eso son esas atenciones sincrónicas, para resolver cualquier duda que tenga el estudiante, cualquier inquietud que tenga el estudiante, resolver todas las dudas y las inquietudes que tenga. Además, en el foro también puede hacer preguntas, dudas, inquietudes. Y adicional también en el correo interno, también puede preguntar, que también estoy muy pendiente como de las inquietudes, de las preguntas que tengan pues como los estudiantes. Pues desafortunadamente pues hoy no se conectó sino usted, pero así no se conecte ningún estudiante, yo doy la web conferencia que le sirve al estudiante para tener una guía. Por ejemplo, un estudiante que no haya podido conectarse, si ve este video, puede resolver, o digámoslo así, puede tener claridad sobre los entregables que hay que realizar. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia en términos generales? Coger el sílabus, repasar las unidades 1 y 2 antes de hacer cualquier actividad. Luego, empezar a colocar las definiciones que están ahí en el libro. En ese libro, las definiciones, coger en un documento de Word, irlas resolviendo y después identificar la empresa, mandarla al Word mandarlas en Word al foro. Y en ese foro, pues los estudiantes dicen, yo cojo el 1, yo he tenido el 2, yo he tenido el 3 y así sucesivamente. Pero la actividad es relativamente sencilla porque estos son los principios de automatización o de sistemas de instrumentación y control para un proceso industrial. Normalmente todos los procesos industriales necesitan controlarse, controlar un sistema de temperatura, controlar un llenado de un tanque. Por ejemplo, un avión necesita controlarse. El avión se levanta y cuando se levanta tiene una velocidad de crucero para que el avión no esté haciendo esto, no se esté subiendo y bajando. Dígame, un avión que nunca se estabilice, ¿no? Cuando aterrice todos los pasajeros están mareados, o estamos mareados, ¿cierto? No, están enfermos cuando aterrice. No, hace poco venía de Bogotá, hace 15 días, hace casi 15 días, un día por la noche a las 8:46 de la noche, pero impresionante, todos los, por ahí 5 minutos se movió el avión y ya todos los pasajeros ya nos estábamos mirando, los niños estaban llorando, las mamás no sabían qué hacer, son momentos muy maluquitos, entonces estaba descontrolado, no tenía el sistema de control, o estaba pasando por una nube muy espesa, bueno, en fin, algo que uno como pasajero no alcanza a dimensionar o a entender, pero lo que uno siente es que el avión se mueve demasiado y que a uno siempre le da bastante miedito. Entonces, Fabián, esa es como la actividad que teníamos para el día de hoy. Explicar, comentarles que he creado un canal en Teams
para que por ahí nos estemos comunicando. También me pueden escribir en Team común y corriente cualquier duda, cualquier inquietud que tengan los estudiantes, los que no se pudieron conectar y que estén escuchando este video, este audio, pues lo pueden hacer. Yo siempre estoy conectado casi todos los días, normalmente me conecto un rato, de tal manera que si un estudiante pregunta, yo le puedo dar como respuesta. Pero adicionalmente hay 2 momentos, los lunes y los jueves, empezando semana y terminando semana. Una horita donde yo estoy disponible y generalmente le escribo al estudiante, por aquí estoy, por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y la idea es acompañarlos para que el estudiante pueda, primero, adquirir los conocimientos, perdón, adquirir los conocimientos que le ayuden a tener un manejo de lo que es un sistema de control, el conocimiento y por ende pues la aprobación del curso. No sé si tiene alguna duda, alguna inquietud. No, señor, ya voy a iniciar con la actividad, a ver si avanzo bastante hoy. A ver qué puedo montar mañana avance al foro. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, yo voy a tener por aquí la grabación, de tener grabación. Ya quedó detenida y una vez, yo mañana la estaré montando por si alguna cosita. En el foro también están montadas los enlaces de la grabación y eso. Listo. Entonces, Fabián, ánimo, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier inquietud a través del foro, a través del correo interno del curso o a través de Team. Listo. Listo, profe. De una. Aquí bueno, estamos dándole eso. Muchas gracias. Ánimo, pues, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno.